entrada nomás. Está bien, esta vez grabando de entrada. Sí, 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 ahí me acordé. Volví a compartir pantalla, mientras tanto yo ahora te habilito. Sí, eh, así, Ahí está, así arrancamos enseguida con la pantalla. correcto. Ahí estamos. Bien, estábamos diciendo esto de que es una experiencia, la escritura, y en principio queremos recordarles o dejar sentado, es una experiencia muy potente. Es decir, tiene la escritura en sí, la escritura, ustedes de hecho han transitado, gracias Dalma, decía, ustedes han tenido la experiencia de jugar con la escritura en algún momento, que digamos, lo que nosotros pretendíamos era ofrecerles una experiencia de escritura por ahí alejada de lo académico, ¿no? Y ahora lo que les vamos a proponer es una escritura académica, que ojo, por ser algo más formal, no deja de ser creativa. Sí. La creatividad y la imaginación son la base de cualquier conocimiento. No podría haber ningún tipo de, no sé, un descubrimiento científico sin imaginación no podría ser posible porque nos quedaríamos en lo que ya conocemos. La creatividad afecta a todo y debería estar presente en todas nuestras acciones. Lo único que tiene la escritura académica es que tiene ciertas reglas que hay que respetarlas, pero no quiere decir que solamente podemos hacer esto, esto y esto, sino que dentro de esas reglas existe un sinnúmero de posibilidades, y cada cual le da su estilo, su impronta, su pizquita de sal a la escritura, y en este caso, por ejemplo, con mayor razón, porque estamos pensando cómo organizar esos contenidos, cómo darles forma para que el otro pueda llegar a entenderlos y aprenderlos. En este caso, otros y otras que son los niños, las niñas. Entonces, obviamente que necesitamos creatividad y demás, pero lo que necesitamos sobre todo es que esa creatividad, esa imaginación pueda ser transmitida y comunicada. Entonces ahí viene el porqué de la escritura académica, porque nos permite esto, ser claros y hacer que nuestra idea, que es algo mental solamente nuestro, pase a ser comprensible para el otro, para la otra que está leyendo nuestra planificación, ¿sí? Si no podemos darle esa forma clara y autoevidente, el otro y la otra no puede entender lo que estamos diciendo. Entonces ahí está la necesidad de que esa escritura académica, de ese texto académico, tenga, digamos, siga ciertas reglas, en las cuales va a haber toda la flexibilidad y creatividad que ya dijimos, pero que va a tener que respetar esas cuestiones necesariamente, ¿sí? Bien, me Pasamos disculpo a... un minutito, Sí, vas a seguir vos, Virginia. Yo tengo que ir a atender la puerta, me están bien, llamando y no tengo a nadie más en casa. bien. Sí. Continúa vos, Virgi, por favor. Dale, Enrique. Bien, nosotros tenemos que pensar que va a haber ciertas particularidades del ciclo de jardín de infantes, sala de 3, 4 y 5 años, y va a haber distintos modos posibles de planificar, ¿sí? En el segundo ciclo. Vamos a tener que pensar que puede haber una unidad didáctica, un proyecto áulico, una secuencia didáctica, o las actividades. Son diferentes formas de organizar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos escolares. Es decir, no hay una única manera de organizar esa enseñanza y esos aprendizajes. Vamos a tener diferentes formatos, ¿sí? Cada uno de ellos con sus particularidades, ¿sí? Con sus características, y hay que pensar que esos formatos conviven en la institución y en el aula, pero eso no quiere decir que es lo mismo usar uno que usar otro. Va a haber circunstancias en las cuales convenga un formato, circunstancias en las cuales convenga otro, ¿sí? Em,
dice nuestra síntesis, digamos, en diapositivas, que las planificaciones de las unidades didácticas, los proyectos o secuencias deben estar enmarcados en los propósitos delineados en el diseño curricular adoptado para planificar. Es decir, no podemos irnos de ahí y planificar cualquier cosa. Tenemos que pensar que todas nuestras acciones didácticas están enmarcadas en estos diseños curriculares, que no son un corset ahí súper ajustado, sino que son un marco de legalidad, podríamos decir, que nos habilita a activar nuestra creatividad y seleccionar, buscar, ordenar, organizar los contenidos para poder darlos, ¿sí? Para poder ponerlos a disposición de quien aprende, ¿sí? Bien, dependiendo de los propósitos concretos que tenga el aula, que tenga la institución, dentro de un contexto determinado y de un encuadre conformativo, va a haber que elegir cuál es ese formato que vamos a trabajar, ¿sí? Siempre se sugiere la organización de propuestas articuladas, o sea, orientadas a campos de conocimiento, no pensar en la matemática como una disciplina particular y separada, o la lengua como la lengua oral como una disciplina separada, sino que pensarlo como algo, como un campo de conocimiento, ¿sí? En la literatura la trabajaremos pensando en el lenguaje literario específicamente, pero digamos tenemos que pensarlo como un campo de conocimiento, como temas relacionados entre sí y que pueden relacionarse y deberían relacionarse de acuerdo a lo que marca la normativa actual, ¿verdad, Enrique? Sí, y el relacionarse no necesariamente tiene que ver con que uso un lenguaje para enseñar el otro. Lo que Mm. busco es los puntos de encuentro y me inspiro en ellos, no necesariamente para, digo, no voy a usar la literatura para enseñar matemática, no voy a inventar un cuento, como hay en la red un montón, no voy a inventar un cuento de las figuras geométricas. En todo caso, lo que puedo hacer es trabajo literariamente un cuento con toda la riqueza, con la lectura de las imágenes, digamos, un libro álbum, etc. Y en todo caso, cuando me quiero enfocar en una actividad matemática, puedo remitirme a esa historia, pero no para reconstruirla tal y como está hecha por el autor, sino de repente mencionando cosas o remitiéndome a cosas que no dice la historia, pero que podría sugerirlas, o cosas que se imaginaron los nenes y las nenas y que tienen que ver con un lenguaje matemático. Es decir, puedo, si quiero, relacionarme a, en este caso, la obra literaria, pero no es que uso una obra literaria para enseñar matemáticas. No sé Ni si nos estamos viceversa. explicando adecuadamente, a ver si se entiende bien por parte de los estudiantes. Silencio de radio. Sacamos los títeres de guante. Sí, profe, se entiende, como que no se pierda los contenidos de matemática en esto de relacionarlos, ¿no? Sí, sí, se entendió. Sí, y tampoco, como decíamos, en relación a los valores y la literatura. No usemos como excusa un cuento para enseñar por qué no hay que pegarle al compañero de banco, digamos. O sea, mm, us- cada, valores. claro. Así tampoco usemos las matemáticas para enseñar lengua, ni lengua para enseñar matemáticas, sino que busquemos los puntos de contacto de ellos, ¿sí? Una cosa que es necesario decir, está en la diapositiva, es que los campos son una decisión de política educativa. Es decir, nosotros acá en el profesorado, uno de los campos es lengua, literatura y matemática. ¿Sí? Alfabetización, lengua, oral y literatura y matemática. Pero en realidad, en el diseño curricular de inicial
aprobado en el 2020, arma otro campo más amplio todavía. Es decir, está la matemática y está dentro del conocimiento del ambiente, en cuyo caso, si bien es otro campo, distinto al que ustedes tienen de formación en la carrera, lo interesante es entender esto de que los campos son decisiones de política educativa. Y si, por ejemplo, en la institución en la que estamos trabajando, tiene decidido trabajar con un diseño curricular de otra jurisdicción, por las razones que sí lo tiene fundamentado, probablemente esos campos de conocimiento sean diferentes en términos de cómo se definen, pero el sentido es justamente un sentido que le da el diseño curricular de Neuquén y que es, sirven para entretejer saberes. Entonces, y armar la trama de conocimiento que los nenes y las nenas van a armar para seguir construyendo su propia subjetividad. Es decir, ese es el sentido de los campos de conocimiento, porque además los nenes y las nenas no aprenden fragmentado como aprendimos nosotros, porque en ese momento en la educación, y todavía muchas veces, la educación todavía no comprende que nosotros no aprendemos fragmentado. Es más fácil para armar una biblioteca, hacer un volumen de matemática, de álgebra, por ejemplo. Pero en realidad cuando nosotros aprendemos álgebra, aprendemos un montón de cosas junto con el álgebra. Digo, refiriéndome a lo que yo sé de matemática. Y eso se logró entender no hace tanto. Recién empezamos. La humanidad empezó recién en la década de 1970 a entender mejor esto. Y por distintos procesos políticos de cada región o país, pareciera que tuvieron que pasar no menos de 50 años para que empiece a verse plasmado en las políticas educativas, ¿no? Este saber que empezó a entenderse mejor, digo, hacia la década del 70. Sí, capaz que era la idea del Renacimiento, ¿no? Las personas que sabían de todo, pero bueno, la recuperamos ahora, bueno. Tal cual. Bueno, Pero bueno, seguimos adelante. seguimos adelante. Son como 72 filminas y vamos por las 7, Enrique, no sé cómo hacer esto. Bueno, bien, acá tenemos de alguna manera algunas características de la unidad didáctica, ¿sí? Consiste en transformar un enfoque de la realidad en objeto de conocimiento. Ustedes, hay que pensar esto, la realidad que existe ahí, tenemos que transformarla en objeto de conocimiento para poder adquirirla, entenderla, aprenderla, como se quiera decir, ¿no? Y bueno, va a obedecer, la selección de esto va a dependerle de la intencionalidad educativa, tanto del docente y de la institución, situado en el diagnóstico. Entonces, bueno. Que ahí lo que sucede con la unidad didáctica es justamente que la unidad didáctica es la que manda qué contenidos debieran trabajarse, obviamente relacionados con el diseño curricular. Es nuestra tarea intelectual encontrar cómo se relacionan. Es decir, si acá hay un ejemplo que dice el centro de salud del barrio. Entonces nosotros decimos, la unidad didáctica es el centro de salud del barrio. No es que está decidido, la unidad didáctica la armamos nosotros. Si nosotros vemos que la unidad didáctica debiera ser, por ejemplo, la sanidad en la cuadra del jardín, porque es indispensable trabajar el tema sanitario, esa es la unidad didáctica, y veremos cuáles son los contenidos que podemos relacionar del diseño curricular con esa unidad didáctica. Es un trabajo intelectual, y por eso la escritura académica requiere de una estructura de trabajo que por estructura no significa que sea rígido,
¿sí? Es como cuando nos ponemos ropa para hacer gimnasia. La ropa tiene estructura. Nuestra columna tiene una estructura, pero no es rígida, es flexible. O sea, nosotros lo que hacemos es, decimos, bueno, pensamos en unidad didáctica, el centro de salud del barrio. Bueno, ¿qué contenidos hay ahí que aparezcan en el diseño curricular y que sea necesario trabajar? ¿Y cómo lo aborda cada campo de conocimiento? Esto ya lo han trabajado ustedes con las profes de residencia y en didáctica, seguramente, así que medio que lo vamos a pasar por arriba, igual esto va a estar, no pasamos por arriba, digamos, lo vamos a dejar nombrado porque nos interesa que profundicemos cuando empecemos la escritura. Bien. Sí, además, bueno, va a estar, este PowerPoint va a estar publicado, cosa de que no... ¿qué hacemos? ¿Saltamos a otras diapositivas más adelante o sí? ¿A No, cuál pasamos? pasarlo brevemente, es decir, otra modalidad es el proyecto áulico. Ah, bien, el proyecto áulico, que, bueno, en este caso, por ejemplo, un ejemplo sería crear juegos matemáticos o la elaboración de la enciclopedia de animales en peligro de extinción. Bueno, va a tener diferentes momentos o pasos que van a tener que ver con actividades específicas que se van a realizar para poder concretar ese proyecto, ¿sí? Ese proyecto en general va a tener como un producto final. A veces ese producto final va a ser un producto material, otras veces va a ser un producto, entre comillas, por ejemplo, hacer una jornada, elaborar una jornada. De juegos, por ejemplo. Para una jornada de intercambio con las familias, jugando juegos matemáticos, por decir, o juegos en general. Eso ya es un proyecto. Entonces, lleva todo un proceso de elaboración que no es que yo voy y doy clase. Lo que hago es trabajar con los nenes la elaboración de esos juegos, discuto con los nenes, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, el Ateneo tiene un formato de taller, pero hay un proyecto de elaboración de una planificación. El producto final de este proyecto es elaborar una planificación para salas de 4 y 5 años. Cuando esté esa planificación finalizada y puesta en práctica, el proyecto estaría concretado. Vamos a tratar de que suceda. Haremos lo posible. Bien. Pasemos. Bien. Las secuencias didácticas van a formar parte de la estructura tanto de unidades didácticas como de los proyectos, o bien pueden salirse de ellos, ¿sí? Tiene que ver con desarrollar contenidos ordenadamente para que sean aprendibles, o sea, que se puedan aprender por los niños, ¿sí? Hay que pensar una propuesta, variantes, y pensar siempre pensar situadamente, o sea, a qué grupo va destinado, ¿sí? Y se plasma en una escritura, ¿sí? Y ahí, bueno, de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Sí, de hecho, ahí es interesante que cuando pensamos en las variantes, nosotros, por ejemplo, cuando cursan matemática, habrán, y también en otras cátedras se plantea, cuando cursaron matemática en la educación inicial, se habla de variables didácticas. Esas variables didácticas no es que yo siempre las utilizo de la misma manera, sino que lo voy a situar en el grupo. Yo pienso en las variantes y las voy implementando en la medida que veo que el grupo puede adquirirlas. Por ejemplo, puede suceder que yo tenga en el grupo 3 o 4 niñas y niños que van rapidísimo, como comiendo bichitos, ¿sí? Cuando vamos en bicicleta y nos comemos una nube de bichitos, bueno, van rapidísimo, y otras y otros necesitan otros tiempos, y entonces la variable didáctica, esas variantes que estamos planteando, tienen que ver con justamente adaptar al grupo esa idea que nosotros tenemos a desarrollar. Y en una cierta secuencia, que no necesariamente esa secuencia lógica va a ser la misma para una sala que para otra, porque justamente está situada.
Bien, la planificación va a tener partes. Esas partes serán la fundamentación, los propósitos, los contenidos del jardín de infantes, los recursos didácticos o recursos materiales, las actividades, la evaluación. Estas cuestiones a tener en cuenta que van a formar parte de la escritura, ¿verdad? Y de las que tendremos que dar cuenta, ¿no? Fíjense que, entre otras cosas, acá hay un par de aclaraciones con asteriscos con respecto a que, es decir, los elementos que aparecen aquí son elementos genéricos, pero por ejemplo, el tiempo, en nuestro caso particular, es algo que nos atraviesa, es decir, a todos nos atraviesa, pero en el caso de la planificación, de una planificación didáctica, dedicada a trabajar con niñas y niños, el tiempo es fundamental y eso debe ser consignado. No aparece como un elemento acá de la planificación porque en realidad va a aparecer dentro de, es decir, dentro de las actividades, por ejemplo, nosotros y de la evaluación vamos a tener que precisar tiempo. Por ejemplo, decir, bueno, en evaluación, 40 minutos para esto. no sé, vamos a elaborar un informe para los padres cada 30 días, por ejemplo. Eso es tener en cuenta el tiempo para la evaluación. Bien, si te parece, pasamos a la siguiente, Virginia. Bien. Recuerden que tenemos una bonita guía de revisión de textos y demás. Bueno, acá tenemos algunas cuestiones a tener en cuenta al generar planificaciones, ¿sí? Hay aspectos formales y paratextuales. Recuerden que el paratexto son todos aquellos elementos que acompañan, ¿sí?, al texto propiamente dicho. Acá estarían incluidos los títulos, las carátulas y demás. Entonces tenemos que, sí o sí, en nuestra planificación, incluir una carátula. En la carátula importa más que los dibujitos, importa los datos institucionales y los personales, ¿sí? Esos datos tienen que estar sí o sí en la carátula. Hay que utilizar, cuando tipeamos, utilizar fuentes comunes del procesador de texto. Por ejemplo, Times New Roman. No ir a buscar la letra Elephant o las cosas extrañas, sino el Times New Roman es un tipo de letra que es fácil de leer y que queda, digamos, parejito. Para los bloques de texto, cuerpo no menor a 11, tampoco mayor a 15, sino 11, 12 es lo ideal, ¿no es cierto? Y alineación justificada e interlineado en 1.5, o sea, en 1,5. Yo Eso, hago acá una aclaración. No es algo sí, menor esto. Esto tiene que ver con que cuando tenemos soporte papel, nosotros no podemos hacer un zoom de la letra. Entonces, si hacemos un formato, si con un tamaño de letra menor a 11, las personas que tenemos dificultades para leer, no lo leemos ni que nos pongamos 3 lentes. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver también con que el distanciamiento entre líneas, con que facilita la lectura. Fíjense ustedes que los libros, cuando compramos un libro, en el caso de que lo hagamos, vamos a ver que son mucho más legibles aquellos que tienen letras más grandes. Entonces, bueno, justamente obedece a eso el planteo formal de no utilizar un cuerpo menor a 11. Y ese sí, y de todas maneras, en cualquier trabajo académico que se les solicite, o si ustedes se fijan en las condiciones, generalmente dice cuerpo 12, interlineado 1.5, y justificado, porque si no queda todo así, todo feísimo la presentación del con texto. esta diapositiva. Sí, bueno, pero la diapositiva es otra cosa. Bueno, los nombres propios se indican en el orden nombre-apellido, con la única excepción, dice, de las listas en orden alfabético, porque en el orden alfabético se toma en cuenta el apellido, no el nombre, ¿sí? Bien, y en este último caso, bueno, coma entre apellido y nombre. Eso es una regla, digamos.
Citas textuales dentro del párrafo, indicarlas entre comillas, siempre entre comillas y sin cursivas. Recuerden que si nosotros colocamos una cita y no le colocamos las comillas o no indicamos de quién es lo que estamos citando de alguna manera, estamos cometiendo un plagio. Y si nuestra cita no es literal, sino que es aproximada, tenemos que aclararlo también. Si ponemos cito de memoria o dando una idea similar a la que presenta fulano de tal, ¿sí? Si en ese caso en que estamos parafraseando la cita, es decir, diciendo con nuestras palabras lo que otro dice, no usamos las comillas. Las comillas solo cuando sean citas literales y concretas, ¿sí? Si la cita tiene más de 3 líneas, va en párrafo independiente, ¿sí? Se indican en fuentes de cuerpo un punto menor, sin comillas ni cursivas, y márgenes mayores, o sea, queda como así como chiquitito al medio, porque es una cita mayor a 3 líneas. Si es menor a 3 líneas, se incluye en el párrafo sin ninguna sin ningún cambio de formato, digamos, ¿sí? Y con respecto a esto, a estas cuestiones, que a veces a ustedes les pasa que no saben cómo hacerlo con el recurso, que es, por ejemplo, el Word, nosotros en los asesoramientos las vamos a orientar. Ustedes nos lo tienen que decir. Profe, yo no sé cómo hacer esto. Profe, yo no sé cómo hacer que la carátula me quede con un formato diferente al resto del documento. Entonces, si ustedes no saben cómo hacerlo, nosotros les explicamos. Es decir, esa es nuestra función, las acompañamos en eso. Pero, digamos, estas condiciones tienen que estar. Es decir, si me dicen, profe, yo no sé cómo darle margen mayor a esta cita. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es indicarle, y en todo caso, si no saben cómo hacerlo, en un encuentro de asesoramiento les decimos cómo. ¿Sí? No duden en consultarnos en ese aspecto. Después ya les vamos a decir cómo van a ser los tiempos de los asesoramientos. Y, por ejemplo, el tema de la... Sí. Disculpe, con respecto a eso, yo, por ejemplo, tengo una compu y mi compu no sale arriba la barra, o sea, eso para poder poner el párrafo y todo eso, los numeritos. No sé, depende del Word que tiene cada uno. Yo en mi Word de mi compu, de la otra no lo tengo. En esta que estoy conectada ahora, por ejemplo, sí lo tengo. Entonces, yo creo que ahí habría que como, no sé, fue algo que yo lo planteé en otra clase, que tendría como preguntarle a algunas compañeras, porque no todas tenemos el mismo Word. Por ejemplo, si es que hay compañeras que están escribiendo desde el celu, no pueden poner lo del margen y esas cosas. Bien, Melissa, ahí es donde aparece el trabajo colaborativo, entre otras cosas. Y brevemente te respondo cuál es el inconveniente que tenés vos en tu Word. Cuando vos arrimás el puntero a la parte superior de la página, se tiene que desplegar esa barra. Y tiene como una chinchecita a la derecha, te aparece un icono como si fuera una chinche, que apretando eso te queda fijo. Entonces vos podés, digamos, está desactivado la barra de herramientas para la visión. Pero insisto, después en todo caso, lo que hacemos es pactar un encuentro Zoom donde aclaramos esas cuestiones para quienes lo requieran. Y digo esto, retomo lo de lo colaborativo. Cuando, por ejemplo, una compañera no puede hacer los ajustes de formato porque está trabajando desde su celular, yo les propongo que hagan en todo caso la escritura, el borrador, y armen un esqueleto, un boceto de cómo quieren que quede, y le piden ayuda a una compañera que tenga computadora, existe la manera de pasar en los archivos, y es cierto, es un trabajo extra para la compañera, pero bueno, forma parte del trabajo colaborativo. Y en todo caso, lo que nosotros podamos ayudarlas, las vamos a ayudar, ¿sí?
Por ejemplo, el tema de la bibliografía. En la mayor parte de los Word, no sé, en Word 10 no me acuerdo si está, pero creería que sí, hay una opción que permite hacer la bibliografía casi automáticamente. O sea, uno carga los datos de los textos y automáticamente le pone qué formato de bibliografía quiere y automáticamente te lo modifica. O sea, le pones regla APA y te aparece con regla APA, le pones otra y te aparece con otra. O sea, pero bueno, de última, eso podremos subir algún tutorial si alguien lo necesita o guiarlos por ahí también. Bien, las citas, dice, deben incluir la referencia bibliográfica, se recomienda el sistema autor, año, páginas. Autor, año, página. Esto obviamente es el orden en que van esos datos. El nombre del autor, mm, en qué año se publicó y qué páginas estamos trabajando o de qué páginas extrajimos la cita, ¿sí? Por ejemplo, dice, la escritura puede ser considerada como una representación del lenguaje o como un código de transcripción gráfica de las unidades sonoras, y fíjense que entre paréntesis aparece el apellido del autor, la coma, el año de la edición del texto, 2 puntos, y la página de la cual fue extraída la cita, ¿verdad? Este es el sistema de citas que se prefiere. Bien, ahí Rocío propone que ella puede ayudar con su Word. Bien, Gracias, Rocío. muy amable. Bueno, nos quedan 8 minutos más o menos de clase. Vamos a pasar rápidamente. ¿A cuál pasamos, Enrique? No lo tengo a la vista en este momento, no alcanzo a ver. Anda pasando un poquito más rapidito a ver. Dale. Ah, no, bueno, fue organizar en algunos criterios. Recién vimos la cuestión textual y paratextual. Sí. Hay otro criterio que es los aspectos genéricos. Sí, Natalia, vamos a subirlo a la plataforma. Hay otros aspectos genéricos. Esto no es algo, digamos, que lo vamos a... Antojadizo. Vamos a volver sobre esto. Lo que necesitábamos era básicamente proponerlo lo antes posible para entender que este proceso empieza ya no más. ¿Sí? Claro. ¿Querés, Enrique, que hablemos de las fechas de entrega Sí, para aprovechar estos minutitos restantes? sí. Bien. Hay algunas fechas que no disponemos, digamos, como para decirles hasta el día tanto tal cosa, pero sí en qué momento se va, digamos, a organizar la entrega de estas planificaciones, ¿verdad? Eh, Pensábamos establecer tres momentos de entrega para poder hacer las revisiones. La primera fecha sería la presentación de la fundamentación, los propósitos y los contenidos, ¿sí? Es necesario que estas entregas se hagan en los tiempos en que establezcamos por una cuestión simple. Si nosotros no tenemos tiempo de revisar, ustedes no tienen tiempo de corregir. Si no tienen tiempo para corregir, si se demoran en la entrega y no tenemos tiempo de corregirlo y ustedes de revisarlo, y corremos el riesgo de que la planificación no esté aprobada, ¿verdad? Bien. Entonces, el primer momento, la primera entrega, fundamentación, propósitos y contenidos. En la segunda, las modificaciones a la primera entrega y se van a agregar las actividades, ¿sí? Para poder revisarlas, el ajuste a la fundamentación, a los propósitos, contenidos y si corresponde la secuencia dentro de la unidad didáctica y o proyecto, ¿sí? Ese sería el segundo momento de entrega. Y finalmente la tercera entrega, bueno, ya estaría, se presentaría todo lo modificado anteriormente y la presentación también de la bibliografía, los anexos y las fotos del material didáctico. Digamos, ya ahí la tercera entrega sería de toda la planificación completa, ¿sí? Pero bueno, todavía no tenemos las fechas específicas y esas, bueno, se las vamos a ir comunicando en la medida en que dispongamos de las mismas, pero bueno, tengan en cuenta de que ese va a ser el orden de las presentaciones, digamos, ¿sí? Y que bueno,
lo importante es respetar los tiempos que se planteen, porque en la medida en que ustedes entreguen las planificaciones en el momento oportuno, nosotros podemos tomarnos el tiempo de revisarlas y devolvérselas con el tiempo suficiente para que ustedes puedan modificar lo que sea necesario, corregir, ampliar, revisar, lo que sea necesario para poder devolverlas y que podamos seguir trabajando con ellas, ¿verdad? Sí, nos interesa recordarles que los ejercicios de escritura previos que le hemos planteado tenían que ver con que ustedes se sintieran cómodas escribiendo. Es decir, tratar de ir venciendo esta cuestión de el miedo a la hoja en blanco, el miedo a no poder decir o que no me salga lo que yo quiero decir. Es decir, es ir dando oportunidades de ejercer la escritura. Esta etapa es un poco más ajustado la escritura. Es decir, acá nosotros no vamos a poder decir todo el tiempo lo que queremos decir como lo queremos decir, sino que vamos a tener que elegir maneras de decir. Y en eso nosotros no le vamos a decir esto está bien, esto está mal. Lo que vamos a hacer es acompañarlas, es sugerirles. Mirá, acá no se entiende lo que dice, o este texto... Y queremos que les quede claro una cosa. Vamos a tratar de hacerlo con amorosidad. Muchas veces uno, en el apuro de la corrección o de la revisión, pone un comentario y queremos que en lo posible no se malinterpreten esos comentarios. Digo porque el año pasado me pasó con una dupla que yo les puse, chicas, esto es para primaria, le están errando a la carrera, en el sentido de a qué están orientados, y lo interpretaron como que yo les decía que se habían equivocado en lo que estaban estudiando. Entonces, quiero hacer mucho énfasis, si bien la mayoría de ustedes ya me conocen, en mi caso, nosotros tratamos de hacerlo con la mayor amorosidad posible. Y les pedimos que pongan buena voluntad ustedes también, en el sentido que esos comentarios que le vamos a hacer, no es porque está bien o está mal, esos comentarios es para acompañarlas, porque la escritura es su propio proceso. Es con ustedes y su dupla. Es algo compartido con la dupla, pero que ustedes tienen que conseguir abordar y apropiarse porque es una herramienta fundamental para su profesión. Ustedes van a poder después dar cuenta de lo que les va pasando en la sala, van a tener que elaborar informes y que los papás entiendan esos informes. Van a tener que derivar niñas y niños a profesionales de otros ámbitos. ¿Sí? Van a tener, por ejemplo, un niño con dificultad de aprendizaje, van a tener que hacer un informe para que lo lea una psicopedagoga, por ejemplo, o un psicopedagogo. Eso requiere de un entrenamiento que es su propio proceso. Nosotros lo que tratamos de hacer es profundizar acá en ese proceso. Y vamos a ser exigentes con amorosidad, dentro de lo posible. Quiero que quede claro. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Sí. Hacemos... Sí, o sea, todos los comentarios van a ir por ese lado, van a ir por el tratar de ayudarlos a pensar en la escritura de los textos y pensar en cómo mejorarlos. Nunca va a ir con mala voluntad ni con mala onda, siempre va a ir con esa intención. Si dice corregir la ortografía no quiere decir nada malo de la persona, quiere decir hay ahí algunos temas de ortografía que resolver y nada más que eso, ¿se entiende? 3 actividades, Lucía. Es igual, después ya está acordado con Residencia, pero después se lo vamos a dejar por escrito en el aula virtual. Bueno, nos vamos despidiendo. Disculpen.